Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Es un programa que cada día tiene un proceso de orientación a la enfermedad y con todo el equipo interdisciplinario de médicos queremos hacer de lo que he escrito en mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes que consiguen ustedes en todas las tiendas naturistas del país y en las librerías Nacional de Colombia, un proceso educativo de esos motivos de consulta frecuente. Cómo entender la importancia de la consulta médica, de los apoyos diagnósticos y de tener ese acompañamiento médico para evitar que la enfermedad continúe con ese proceso de dejar tantas secuelas en el proceso evolutivo de la misma. Eso es lo que queremos hacer nosotros con Conexión Vital, con todos los especialistas que nos acompañan. Y de esta manera llegar a todos ustedes con un proceso de prevención. Muchas personas que nos llegan a la consulta médica refieren síntomas como caída del pelo, las uñas frágiles, débiles, se quiebran, tienen trastornos menstruales, tienen procesos de estreñimiento o diarrea. Otros refieren que no bajan fácil de peso o ganan fácilmente de peso. Trastornos del sueño, sudoración y una cantidad de síntomas que para muchas personas pueden ser algo pasajero. Pero sin un apoyo diagnóstico sería imposible llegar a un proceso terapéutico. Y entonces empezamos un cuadro de estudio en el paciente y con estos síntomas podría uno pensar que esté desencadenando una patología de la tiroides. Pero la tiroides, que está ubicada en esta parte del cuello, es una glándula supremamente importante, sin la cual nuestro organismo no podría trabajar adecuadamente. Porque desde la tiroides nosotros controlamos muchas funciones sistémicas. La tiroides tiene como fuente de fábrica o como control de función allá una parte importante en la silla turca, donde está la pituitaria, la hipófisis, y de este canal endocrino y hormonal se desarrollan una cantidad de funciones vitales para nuestra vida. Y sí, una persona puede ir a una tienda naturista y decir, yo me voy a comprar unas vitaminas porque es que se me cae el pelo. O voy a comprar unos elementos nutricionales para mejorar las uñas. Y sí, esto le puede servir realmente. Pero estoy acá, acaba de llover y tenemos unas goteras en el árbol. Y voy a poner un ejemplo de las goteras para que ustedes entiendan por qué hay que ir al origen de la enfermedad y no a tratar síntomas. Si yo tengo permanentemente una gotera en esta parte, es posible que me haga un hueco en el piso. Y entonces yo llamo al maestro de obra, porque es que cada que paso por ese hueco, se me tropieza el zapato, se me dobla el pie, y efectivamente el maestro de obra viene y me tapa el hueco. Solucioné el problema. Creería uno, pero es que la gotera continúa. Si yo no trato el origen, que es esa gotera, siempre voy a tener el problema en el piso. Entonces ustedes van y compran las vitaminas para las uñas, el mejor champú para que se le cae el cabello. La otra persona está tomando cantidad de medicamentos para el proceso de pérdida de peso, o tomando medicamentos y con su ginecólogo para el problema ginecológico, y haciéndose una cantidad de tratamientos para lo puntual, para el síntoma. Pero se me olvidó la gotera. Si yo no tengo un estudio en el paciente de la tiroides, que son los exámenes de sangre, si yo no tengo una ecografía para mirar qué es lo que está pasando ahí, porque la gente dice, pero ¿cómo que ecografía y también examen de sangre? Sí, porque es que la ecografía me muestra la anatomía, si hay quistes, si están grandes, si está chiquita, si hay un bocio, pero el examen de sangre me dice cómo está funcionando. Y hay que saber cuál examen de sangre, porque si uno puede tener una TSH, pero es que también hay que hacer otros estudios en la tiroides. Porque si yo logro llegar ahí a la gotera, al origen de esos síntomas que yo mencionaba ahora,
que no duermo bien, que sudo mucho, que la piel es grasosa, que me engordé, que me estoy enflaqueciendo, que estoy deprimido o que estoy muy irritable, que las uñas, que el pelo, todos esos síntomas. Si yo no llego a buscar el origen, difícilmente puedo hacer un tratamiento en el paciente. Por eso voy a estar con el doctor David Cubillos, voy a estar con el grupo de odontólogos, voy a estar con otros médicos para que ustedes entiendan ese concepto integral, esa evaluación integral que tenemos que hacer con el paciente a través de una historia clínica. Porque sin historia clínica, pues seguirán ustedes yendo a la droguería, a la tienda naturista, que le vendan cositas para un síntoma. Estoy tapando el hueco en el piso, pero no estoy tapando el origen, que es la gotera. Pero cuando yo puedo evaluar al paciente y tengo unas herramientas diagnósticas, puedo empezar un tratamiento desde el origen de la enfermedad. Y de acuerdo a todo eso, hacer un esquema terapéutico muy acertado. Porque tampoco es que yo vaya y me tome una pasta para la tiroides. Porque la pregunta es, ¿y en qué condiciones está la tiroides? ¿Será que con 25 microgramos tengo, o necesito 50, u 88, o 100, o 100 más? Porque es que de acuerdo al compromiso del proceso tiroideo, es que se elabora un esquema terapéutico. Por eso, después de este corte de comerciales, vamos a hacer una explicación de todo lo que es la patología de la tiroides y los múltiples tratamientos que se pueden realizar. Ya regresamos. Y ahora pasamos al sitio ideal donde podría uno entrar a evaluar la historia clínica, un consultorio médico. ¿Y por qué yo digo que desde un consultorio médico? Porque, perdónenme la crítica constructiva que yo voy a hacer. Muchos de ustedes tienen un síntoma, no sé si sea enfermedad o no, y entonces se encuentran con el médico en el andén, en la calle, en la fiesta, y entonces a veces pretendemos solucionar una enfermedad allá, en la calle, sin herramientas diagnósticas y formas de estudio. Otros van y le preguntan a la abuelita y entonces ella le manda unas pasticas que se toma que le sirvieron para X problema. Es que como a usted le sirvió eso, seguramente a mí me va a servir. Y en eso terminamos poniendo nuestra salud. En que me la traten en la droguería, en que me la traten en la tienda naturista, en que me la trate mi abuelita, mi tío, mi amigo, porque en medicina todo el mundo sabe y todo el mundo pone y quita. Pero cuando llegan acá, al recinto de la consulta médica, uno ya no sabe qué hacer con el paciente. Porque ha tomado tantas cosas que se complicó, ya uno, la enfermedad se desdibujó, ya uno no entiende ni siquiera los síntomas del paciente. Pero cuando tiene la oportunidad de estar en una consulta médica y donde uno tiene todos estos respaldos académicos y tiene una cantidad de imágenes que uno ya sabe cómo poder enfocar el paciente, entonces uno dice, hay que hacer más estudios y demás. Estoy con el doctor David Cubillos, que nos apoya a nosotros en la consulta médica y es especialista además en medicina china y en trofología, que es la nutrición desde la medicina china, y en terapia neural, para que nos hable un poco del tema de la tiroides. Ubiquémonos un poco, ¿qué es el tema de la tiroides? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante la tiroides? Porque una persona con alteraciones tiroideas hasta se puede morir, puede tener problemas cardiovasculares, y puede tener muchas complicaciones con su hipertensión y con las otras patologías. ¿Qué es el tema de la tiroides, doctor David? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La cuestión con la tiroides, y quiero que ustedes tengan en cuenta algo que creo que es muy importante aclarar, que tengan en cuenta la fecha en la que se emitió este programa, porque las cosas van cambiando, porque a veces parece que, pues como que hayan contradicciones, pero realmente no, es que tenemos la posibilidad de ir evolucionando, de ir cambiando, de ver cómo cosas que han sido, digamos, ley o que han sido sagradas, dejan de serlo, porque los estudios, porque la experiencia, porque las respuestas clínicas, pues simplemente lo muestran. Claro, y entonces aún los valores de laboratorio cambian, ¿sí? ¿Cómo que cambian? Claro, porque se ha encontrado que de pronto se ha sido muy permisivo, entonces, y con estudios que muestran que han cambiado.
aparecen nuevos exámenes de laboratorio, desaparecen exámenes de laboratorio, alimentos que antes eran indicados hoy son contraindicados, ¿verdad? Entonces es simplemente el devenir, la vida, lo dinámico de la ciencia misma y sobre todo pues quien está o quienes estamos al frente del paciente, que somos médicos clínicos, pues nos damos cuenta de eso, sobre todo cuando cuando no funciona. Nosotros pues yo soy muy agradecido por ver cómo personas mejoran de muchas patologías, pero también veo cómo personas no mejoran y se quedan, y entonces está uno buscando cuál es la causa, qué es lo que pasa, cuál es el limitante, cuál es el bloqueo. Con respecto a la tiroides se va a hablar mucho, y se habla mucho, y se hablará mucho, porque es una de las enfermedades más subdiagnosticadas. O sea, hay muchas personas con problemas tiroideos y no saben que los tienen, porque además aún con exámenes normales siguen teniendo problemas de tiroides. Yo pues que quiero hacer como una explicación sencilla. Bueno, les presento mi consultorio ocasionalmente, dependiendo de la dinámica y de los tiempos. Esta división que separa el área de entrevista en el área de examen se convierte en el tablero, ¿sí? Entonces, pues, es fundamental poder, digamos, la posición mía delante del paciente es, "Oye, yo no sé nada, simplemente empiezo a leer el paciente con lo que llega, con lo que trae, con sus exámenes, con todo, para evitar los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios médicos, ya tener la fórmula lista o tener los puntos de acupuntura listos o los medicamentos listos en la mente. No, escuchemos la historia, porque realmente los giros que da cada historia son supremamente interesantes y hay que poderlos ir desenmascarando. No se trata de historias clínicas de 3 horas ni de 10 horas, no, sino unas historias clínicas hechas con un poco más de conciencia y con la capacidad de ir adquiriendo la información clave, la que se necesita. Y eso es una ciencia y un arte, ¿no? Y ahí vamos, porque eso es, creo que para toda la vida. Entonces, si me colaboras con él. Bueno, no va a ser una clase académica, pero sí queremos que ustedes a través de estas imágenes puedan ubicarse en el concepto de la patología tiroidea. Okay, vamos a hacer acá un diagrama sencillo. Entonces está la cabeza, los ojos, ¿verdad? Y acá, entre los ojos y a unos 2 o 3 centímetros, existe en el cerebro una glándula que se llama hipófisis. Arriba, atrás, está otro sistema o sea, que en el sistema nervioso y sistema hormonal funcionan a la par, que es el hipotálamo. Y acá está la glándula tiroides. Glándula tiroides, tenemos hombres, mujeres, niños. Esta glándula tiroides se encarga de producir una prohormona que se llama T4 y una hormona que se llama T3. Tienen ese nombre porque tienen que ver con tiroides, T de tiroides, y están directamente relacionadas con un núcleo de yodo, ¿verdad? Entonces, esta será T4, será tetrayodotironina, esa es triyodotironina, y pues si hay T4 y T3, también hay T1 y T2, ¿verdad? ¿Qué es lo que habitualmente o sea, lo que manejamos nosotros? Entonces, a nivel de comunicación sanguínea, lo que ocurre es que hay una hormona acá en la hipófisis, que es la tirotropina, una hormona con H, ¿sí?, que estimula a la tiroides, ¿verdad? Entonces es la TSH o la hormona estimulante de la tiroides. Esa se produce acá arriba, o sea, hay que entender que la TSH no es una hormona de la tiroides, es una hormona que estimula la tiroides. ¿Cómo la estimula? ¿Verdad? A nivel de sanguíneo, cuando esta glándula tiroides, coloquémoslo acá, tiroides, está produciendo, digamos, menos de estas hormonas, o cuando está produciendo más, o cuando está normal, ¿verdad? Entonces, esta TSH es un mensajero. Si esta glándula tiroides está funcionando poco, entonces va a haber una cantidad alta de TSH, o elevada.
Y si esta tiroides está produciendo mucho, pues va a haber una cantidad disminuida de TSH. Por eso, a veces se genera confusión. Dice, bueno, pero ¿cómo es que tengo la tiroides baja y la TSH está alta? Claro, la TSH, lo que está, o sea, el mensajero, está alto porque está diciendo, produzca, 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 trabaje. Ahora, bueno, ¿y para qué? O sea, a la larga, ¿para qué sirve todo esto? Es porque esas hormonas, esta hormona, realmente no esta hormona, sino esta que es la hormona, la T3, la forma activa, es el director de orquesta. ¿De qué? Vamos a hacer un diagrama de una célula. Diagrama de segundo de primaria. Eso es una célula, ¿verdad? Pero realmente las células cambian en el cuerpo, cambian de forma y de nombre, ¿sí? Si es célula muscular, si es célula del hueso, si es célula nerviosa, si es célula adiposa, todas son células, tienen una estructura, unos componentes similares, pero la estructura cambia. Entonces, esta T3 entra a la célula, aquí, al núcleo, y aquí hace que se produzcan una cantidad de cosas para que en las mitocondrias, que son como los pulmoncitos y los centros energéticos de las células de todo el cuerpo, tengan energía. Entonces, si no tienen energía las células del cuerpo, ¿qué va a sentir una persona que sufra de hipotiroidismo? O que, es que no le pongamos hipotiroidismo, que tenga un trastorno tiroideo, ¿verdad? Entonces viene el cansancio. Pero cansancio, imagínense ustedes pensar que todo el mundo que está cansado tiene problemas de tiroides, pero vamos sumando otros síntomas. Por ejemplo, la frialdad en las manos y pies, sumado al cansancio. Problemas digestivos, sobre todo estreñimiento. Una cuestión como una neblina, como una niebla cerebral, o sea, es como estar como embotado, ¿verdad? Entonces, coloquémosle embotamiento. Embotamiento y falta de foco. ¿Qué es foco? O sea, no poder enfocar las ideas, no poder tener la claridad para hacer las cosas, ¿sí? Estamos hablando de cambios también en la piel, de cambios en las uñas, señor. Pelo. En el pelo, en el cabello, ¿sí? Adelgazamiento. Obesidad. Obesidad. Entonces, Ginecológico. porque es que estamos hablando ginecológico, bueno, y más, y más, y más, y más. Ahora, para que ustedes no se asusten, es que tengo las manos y pies fríos, no, pero si ahora un dolor de cabeza, sobre todo un dolor de cabeza en las mañanas. Ese dolor de cabeza en la mañana es importante, sumado a estas otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué es, porque esto, digamos, lo básico, lo que manejamos, los conceptos sencillos, simples. Perdón, doctor David. Entonces, esta es la parte sintomática. Mire cómo nos habla la tiroides en el resto del cuerpo. Bueno, digamos que no es la tiroides como él dice, son todas estas sustancias hormonales que ellas tienen que trabajar en el resto del cuerpo en una y en otra cosa. Pero cuando tiene deficiencia o cuando está en exceso, le pega a todos estos órganos y a todos estos tejidos y todos estos síntomas. Vamos a este corte comerciales para entender un poco esa parte de la historia clínica, los exámenes de laboratorio, las imágenes diagnósticas y poder enfocar un tratamiento. Ya regresamos. Tenemos los síntomas, tenemos todas las manifestaciones clínicas, tenemos la duda. Porque entonces el doctor David dice, el paciente ya nos dio la historia, ahora hay que hacer estudios para interpretar, primero que sea de tiroides, segundo confirmar si es de tiroides o que tenga otra patología del paciente. Claro, entonces, bueno, lo básico es uno solicitar una TSH, T3, T4 libres y una hormona que se llama T3 reversa. Es importante para poder ayudar en eso. Sin embargo, miren, la cuestión en esto es que esta activación de T4 a T3, el 80% se hace por fuera de la tiroides. Se hace, 80%, se hace en el hígado y en otros órganos, ¿sí? ¿Y cómo pasa de T4 a T3? O sea, la forma activa, para recordar que es muy importante la forma activa. Hay unas sustancias que son muy importantes, que están aquí, en este paso entre este y este.
¿Cuáles son? El selenio, la vitamina C, la vitamina E, el cobre y el zinc, ¿verdad? Y miren, pero necesitamos que esta se active acá en que pase la T3, que entre al núcleo, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Pues tiene que haber zinc y vitamina A. Entonces, la cuestión es básicamente una pregunta simple. Es simplemente dar un suplemento con estas cosas, o comer alimentos que lo tengan, no es suficiente. Porque el hecho de que yo coma o que la persona coma esto, no me está garantizando que esté llegando a la célula. Porque estas oligoelementos, vitaminas, tienen que tener un proceso de absorción digestiva. Por eso, los manejos que se hagan desde el hígado, desde el colon, desde la absorción que se presenta en la mucosa digestiva y la mucosa del intestino delgado, pues son fundamentales, porque ahí muchas veces está la clave y la respuesta para poder lograr un tratamiento adecuado, sobre todo cuando la persona, digamos, el tratamiento que siempre se ha utilizado a nivel alopático ha sido cuando algo está fallando, cuando falta hormona, toma levotiroxina, ahora se está utilizando la liotironina, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Esta levotiroxina es una forma sintética de esta T4 inactiva. Mucha leña mojada, ¿cómo se activa? Con la presencia de estos nutrientes acá a nivel de la conversión periférica de la T4 en T3 y la activación directamente en la célula de esas hormonas, de ese proceso para que termine la mitocondria haciendo su función. Entonces ahí es donde está el reto, ahí es donde está el hecho de hacer una historia clínica adecuada, porque muchas veces, o sea, es que nadie se enferma de una sola cosa. Tocaba un tema muy importante acá cuando mostraba el hígado. Pintemos el intestino, doctor David, porque intestino, riñón y hígado ayudan a sintetizarla. Pero si yo tengo un intestino enfermo, o ya tenía o se me está enfermando porque la misma tiroides también le pega al intestino y me produce estreñimiento. Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo puedo absorber esto? No puedo absorber esto porque aquí ya hay una enfermedad o tengo otra en el hígado. Entonces, no es tiroides y tratar tiroides acá, es que es sistémico. Aún con acupuntura, aún con terapia neural, aún con todo, o sea, no va a funcionar si no tenemos una visión global. Porque no se trata de hacer una terapia, de dar un suplemento, de tener una visión global. Además, cuando la persona ya tiene complicaciones, ya está obesa, ya está deprimida, ya digamos no tiene ningún sentido nada, cuando ha perdido su energía vital y cuando se suman otras alteraciones como hipertensión, problemas de colesterol, problemas de hígado graso, ¿sí? Que está muy relacionado, por eso está relacionado con la tiroides, problemas de ácido úrico, problemas de gastritis crónica, de reflujo, de estreñimiento, o sea, mejor dicho, es una cuestión que se convierte en un reto tanto para el médico, pero realmente es un reto más para la persona que está enfermita. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué me mandaron varios medicamentos? Porque es que no es mandar levotiroxina, tiroides y ya. No, es que necesito los oligoelementos, es que necesito flora intestinal, es que necesito mejorar la absorción, necesito hacer una limpieza de hígado. Por eso a muchos pacientes le hacemos la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, porque estamos haciendo intestino e hígado. Como tenemos unos pacientes que vinieron 4 hermanos a hacerse en todo el proceso de limpieza. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que entender. Una sola golondrina no hace verano. Necesitamos un manejo interdisciplinario para poder organizar un proceso fisiológico que empezó acá en el cerebro, con la hipófisis y con el hipotálamo, que va a la tiroides, pero que va a hígado, riñón, intestino delgado, intestino grueso y finalmente la célula. Y allá está el motorcito, que es lo que nos da energía, que llama la mitocondria. Por eso muchas personas dicen, tengo tiroides y se me apagó el motor. Hay que activar ese motor. Y no es un medicamento, es un manejo interdisciplinario. Para mí es motivo de mucha alegría que todos ustedes entiendan esa parte importante de los síntomas de la consulta y de un diagnóstico, en este caso hoy, de la tiroides. Vamos a este corte comerciales.
Muchas de las personas que nos están viendo en este momento podrán tener problemas de tiroides o sus familiares. Y entonces el doctor David explicaba algo que para la gente ha sido una confusión, porque las personas dicen, si tengo la tiroides o el examen de sangre de laboratorio, de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la tengo muy alta, es que la tiroides está funcionando poquito. Y si la tengo muy bajita, es que la tiroides está disparada. Y entonces se desprenden una gran cantidad de síntomas. Y uno dice, esa persona está como triste, como achantada, como que se le apagó el motor. Pero hay otras que uno las ve y son aceleradas y están en un estado de ánimo eufórico a toda hora. Y una empieza a ganar peso y la otra empieza a perder peso. Y uno dice, pero ¿cómo esta cosa que aparentemente puede ser tan sencilla, que produce unas hormonas, puede pegarle al cuerpo tan fuerte, puede desencadenar tantos síntomas? ¿Cómo es esa relación de esa tiroides, de esos elementos hormonales con el resto del cuerpo para que afecte pelo, estado de ánimo y sueño, apetito, obesidad, colesterol y triglicérido, problemas ginecológicos, estreñimiento o diarrea y muchos más síntomas? Sí, es que en últimas se está tocando la capacidad que tiene el cuerpo de administrar adecuadamente los recursos energéticos. Eso, y cómo esos recursos en las células no pueden faltar, pero tampoco pueden estar, digamos, exacerbados, porque es lo mismo, es simplemente tener un gasto inadecuado que falte, ¿sí? O estar derrochando, ¿sí? Quemando, acabando con las reservas, porque realmente eso sería, digamos, un brochazo general grande y hasta pues brusco al hipertiroidismo, porque así como hace falta que se dé ese estímulo, cuando se produce un sobreestímulo también es dañino, porque la idea no es estar eufóricos corriendo y eso, porque estamos gastando, sino poder tener un estado basal de tranquilidad en el que nuestros sistemas y nuestro cuerpo pueda tener un proceso de reparación, de crecimiento, de evolución, ¿sí? A nivel cerebral que nos permita. Entonces, volviendo a la gráfica, que es una gráfica pues básica, estábamos planteando cómo estos alimentos pues hacen que o permiten que se active la forma de tiroides, pero que si no se hace una adecuada absorción o digestión en el estómago, absorción en el intestino delgado y esa conversión de la T4 en T3 mayormente en el hígado, pues no se va a lograr. Pero ¿cuáles, digamos, serían los condicionantes? ¿Cuáles serían las cosas que lo bloquean? Por ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo, por el cadmio, bloquea esa conversión. El flúor es un tóxico porque bloquea toda esta función en diferentes pasos. ¿Dónde está el flúor? Pues en la crema de dientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Las hormonas, ¿no? Los estrógenos también hacen este efecto. Y la soya, ¿sí? La soya se ha encontrado que tiene esto y por eso les aclaraba al comienzo, mire cómo la soya, yo creo que en programas hasta hablamos de la soya, la importancia de la soya, ¿no? Uno dice, bueno, ok, la soya tiene problemas porque se están generando dificultades en estos procesos. No sabemos si realmente la soya o los cambios que se han hecho a la soya al ser transgénica, pero realmente en este momento la soya estaría contraindicada en el manejo o una persona que tenga diabetes o hipotiroidismo o que no la tenga, sobre todo que muchas veces ante la intolerancia de los lácteos, ante los problemas que están presentando los niños, pues la alternativa ha sido la leche de soya. ¿Sí? Entonces eso para uno como padre es complicado porque le quitó un alimento, le dio otro, se acostumbró su niño, su niña a otro alimento y ahora quítelo, ¿por qué lo reemplazamos? Entonces están las opciones de las almendras, el coco, las nueces, ¿verdad? Pero es un tema que realmente hay que hacer conciencia de este asunto, ¿no? Doctor David, indiscutiblemente estamos viendo cada vez más pacientes con problemas de tiroides. Sí, y con exámenes normales. Sí, los exámenes convencionales son normales. Lo que pasa es que hay que recordar que los exámenes también han tenido una evolución. Yo he conocido los exámenes que van, digamos, con respecto a la TSH de 0.2 hasta 5, son miliunidades internacionales por mililitro,
Otro Los valor, normales. sí, otro valor de referencia es 0.2 a 4.2, ¿sí? Pero desde 2013, a nivel mundial, se estableció que es de 0.2 hasta 2. Ese es el valor de referencia en este momento. Entonces, Hay una cosa, muchas personas pensarán, hay que medicarlo. Y entonces, iba a hacer referencia a eso la doctora Dafna. Pase por favor también al tablero. Aquí estamos todos detrás de cámaras de nuevos pacientes, los que están en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, está nuestra odontóloga neurofocal, la doctora Adriana Maya, y la idea es hacer esto de una manera más interactiva para que todos ustedes entiendan, porque muchos de ustedes están diciendo, entonces ¿será que me tengo que medicar? ¿O será que tengo que interpretar todas esas cosas que nos contó ahora el doctor David Cubillos? Bueno, porque algo ahí bien importante es que la medicación no siempre se da ni siquiera por encima de esos valores de más de 5, ¿sí? Las guías, a pesar de que bajaron, digamos, el valor de normalidad, también hablan de que se empieza a hacer un tratamiento farmacológico con reemplazo hormonal de tiroides por encima de 10. O si el paciente, digamos, con valores un poquito más bajitos, está muy sintomático. O sea, tú ves toda lo clínica de la que estaban hablando ahorita, de alteraciones en el cabello, de alteraciones en el estado anímico, de alteraciones gastrointestinales, etcétera. Entonces, ahí es muy importante mirar porque lo que nosotros empezamos a hacer es hacer un acercamiento desde otro ladito, como lo estaban explicando ahorita, de todas estas absorciones que son necesarias y de todo el proceso, digamos, antes de la formación de la hormona tiroidea, que puede ser lo que está fallando, antes de tener que empezar a hacer un reemplazo completo. Porque además algo bien importante ahí, que además lo dice las guías también, es que si tú empiezas un reemplazo desde antes de que sea necesario, como que vas a poner perezosa esa tiroides. es que ahí donde viene la cuestión y me alegra mucho esa intervención, Doc, gracias. Porque es que en medio de esto, además, esto y lo que falta, ¿sí? Ustedes imaginan lo que significa para uno de médico tomar una decisión de dar un medicamento de por vida, ¿verdad? Con un solo parámetro paraclínico, que es la TSH, que obviamente es importante, pero es que hay cuestiones que mantienen una TSH elevada, sí, aún con un funcionamiento inadecuado de la tiroides. Por ejemplo, lo que planteaba al comienzo de una forma que se ha encontrado de T3, esa es la activa, la que funciona, pero hay una que no funciona, es una T3 reversa. Y ese examen apenas se está conociendo. Ahora, no solamente conocerlo, hacerlo, sino que cuando tenemos el resultado, bueno, ¿y qué hacemos con ese resultado? Porque básicamente no es un examen que sea definitivo, sino que simplemente cuando lo hemos solicitado, pues nos da una luz, pero realmente es ver todo un universo alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está tomando levotiroxina, en sus diferentes presentaciones, marcas y los genéricos que realmente son de muy mala calidad, lo que está tomando es una forma sintética de T4 y esta forma sintética de alguna manera engaña y le dice a todo el sistema que está bien y bloquea, ¿no? O sea, bloquea la hipófisis. Entonces, por eso no se trata, y no estamos diciendo acá que los que ustedes están tomando la hormona tiroidea en la casa, suspéndanla, porque aún nosotros no podemos hacer eso. Tiene que ser, a medida que vamos trabajando con el resto de cosas, se tiene que ir haciendo una disminución gradual de este estímulo, porque esta hipófisis está bloqueada en esa producción. Entonces, generalmente, si lo hacemos de esa forma, lo que va a tener es un rebote y un agravamiento que y de pronto realmente no, o sea, va a hacer empeorar el cuadro clínico. La otra cosa ahí también importante es que esos valores y esos niveles como de tolerancia, digamos, que se tienen, también cambian con la edad. Entonces, en las últimas guías también se vio que en los pacientes de la tercera edad, digámoslo así, no se debe reemplazar tan fácilmente, que ellos toleran, especialmente las mujeres, toleran niveles muy altos de TSH sin que sea un problema para el sistema y que de hecho hacer un reemplazo hormonal externo con la levotiroxina o bueno, lo que estábamos hablando ahorita, aumenta la mortalidad por un sinnúmero pues de cosas que van cambiando en todo el sistema desde arriba. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta, que muchos pacientes me ha tocado en la consulta que se les está reemplazando con 4.5 la TSH,
personas mayores de 65 años que no tienen absolutamente ninguna indicación para ese reemplazo hormonal. Entonces también hay que acordarnos que además cambia mucho con la edad y que cambia mucho los efectos secundarios que puede tener esa levotiroxina, ese reemplazo, y que hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Ahí es donde nos tenemos que pegar de algunos paraclínicos a los que ya podemos acceder para mirar qué tan necesario es empezar un reemplazo. Que cambia tanto pues con las diferentes edades. Acordémonos también que el hipotiroidismo congénito es catastrófico y que los niveles que se toleran en los bebés son mucho más bajitos que los que se toleran en adultos. Eso va cambiando con las edades etarias. Es decir, que no es sinónimo esta cifra de un medicamento, es de entender todo un cuerpo humano para uno poder tomar una decisión terapéutica. Infortunadamente, muchas personas están cursando con procesos patológicos de tiroides, pero en los exámenes de rutina que se hacen en las EPS no se incluye este examen, porque puede costar un poquito más. Pienso yo, mal interpretar y mal negocio las EPS, porque si lo incluyeran, podrían evitar complicaciones que después van a ser mucho más costosas de tratamiento. Porque, sí, y dar medicamento innecesariamente. Por eso siempre nosotros, cuando el paciente viene a nuestros parques de la salud, siempre incluimos como examen de rutina, dentro de todos los demás, la TSH y definir estos otros, T3, T4, para uno poder tomar una conducta terapéutica. Vamos a este corte de comerciales. Y tratamos de hacer este programa en nuestro Parque de la Salud con pacientes, con todos los médicos, de una manera muy espontánea. Yo no edito estos programas, tratamos de hacerlo desde nuestro corazón, con o sin errores. Y doña Lina Acevedo viene desde Cali, está en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que es un programa que dura 6 días, maravilloso además. Y ella, como muchos de ustedes tendrán inquietudes y nos las pueden dejar en Facebook buscando medicamentos Doctor Rojas. ¿Y cuál es su inquietud, doña Lina? Gracias, doctor. Mi inquietud es, primero que todo, ¿qué es más importante para la salud? ¿Sí, que la tiroides esté bajita o que está alto? O sea, ¿qué es más grave? Y otra pregunta, ¿qué relación tiene la alimentación en el tratamiento de la tiroides? Ok, doña Lina, muchas gracias. Bueno, yo puedo empezar con la segunda y ahora extra cámara estaba hablando con la doctora Dafna justamente de ese tema y pues me gustaría que ella respondiera a esa pregunta. Con respecto a la alimentación, pues claro, miren, como le digo, no solamente, digamos si comemos adecuadamente con esos niveles de vitamina C, vitamina E, cobre, zinc, selenio, vitamina A, ¿sí? Podríamos tener dificultades porque no sabemos si hay problemas de estómago, de intestino delgado, ¿sí? Que lo absorban. Ahora, cuando la persona no come esto, pues aumenta el riesgo todavía, porque si está con una alimentación pobre a nivel nutricional, si es pobre la hidratación que tenga, si es pobre la masticación, ¿sí? Y si tiene problemas de estreñimiento, pues va a ser peor. Y si está tomando alimentos, por ejemplo, como la soya o como el gluten. El gluten es una glutinina, es una proteína que ayuda a que el pan tenga la forma, a que no se desmorone. Por eso las galletas sin gluten o el pan sin gluten se desmorona. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el gluten se comporta desde acá, a nivel del intestino delgado, y se comporta a nivel inmunológico y empieza a hacer reacciones que atacan a la misma glándula. Entonces, ¿dónde encontramos el gluten? En el pan blanco, en el trigo pues blanco, en la avena, porque pues puede venir con residuos en las máquinas, de la cebada también, y es importante poder hacer el cambio a unos cereales de mejor calidad, la quinoa, el amaranto, ¿verdad? La crema de dientes, ¿sí? Con respecto a la parte de la limpieza, de la alimentación, y bueno, y los ya otros medicamentos, pues que son parte de otras enfermedades, que sí es bueno verlos en consulta para que no quede el mensaje que ustedes vayan a retirar medicamentos de lo que estén tomando en este momento, porque realmente es una decisión bastante importante, ¿verdad? Y que creo que tiene que ser debe ser con compañía médica. La otra pregunta, pues se la paso a la doctora Dafna. Gracias. Bueno, precisamente estábamos hablando ahorita acerca de eso, porque siendo el hipotiroidismo más común en nuestra población,
es una enfermedad que la mayoría de los síntomas y manifestaciones, tanto para el paciente como las manifestaciones reales y como de complicaciones médicas importantes, no son muchas. Los daños pues ahí en esa tiroides para el hipotiroidismo son cambios que a veces la gente pasa hasta desapercibidos, que aumento de peso, que caída del cabello, que somnolencia, que pereza, que estreñimiento. Son cositas que generalmente no pasan de ahí. Lo más peligroso, digamos, llega a ser, perdón, los cambios en el perfil metabólico, o sea, el aumento del colesterol y ese tipo de cosas que pueden ser catastróficas, ¿cierto? Porque podemos terminar en infartos y ese tipo de cambios cardiovasculares que pueden ser graves, pero no es lo más común. Es más catastrófico y sobre todo clínicamente hablando mucho más rápido los cambios del hipertiroidismo. Entonces, el paciente hipertiroideo sí puede hacer cambios en 4 o 5 meses que pueden llevar a eventos catastróficos para su salud. Dentro de los síntomas que uno ve son la pérdida importante de peso, unos cambios en los ojitos, que se llama exoftalmos, que se da por un aumento de la grasa retrocular. O sea, todos tenemos un nivel de grasita detrás del ojito que permite como un nivel de salida del ojo. Los pacientes que les da hipotiroidismo por eso se ponen ojoncitos, porque atrás se van llenando de una grasita mayor, más grandecita, y entonces se va saliendo el ojo. ¿Cuáles son los cambios graves y grandes? Uno, los problemas de malabsorción del intestino delgado, porque van haciendo diarreas y ese tipo de cosas, y eso puede llevar a consecuencias en la salud graves. Y la segunda, los cambios en las frecuencias cardíacas. Entonces, el paciente hipertiroideo puede hacer cambios en la frecuencia cardíaca que pueden ser catastróficos y pueden llevar a infartos fulminantes. Entonces, en ese sentido, los pacientes a veces se les hacen tratamientos que pueden ser muy agresivos, como el yodo radioactivo y ese tipo de cosas, que lo que hacen es quemar del todo esa tiroides y volverlos hipotiroideos, porque es mucho más fácil yo manejar un hipotiroidismo y le reemplazo la levotiroxina y en fin, por más agresivo que suene, que manejar el hipertiroidismo que es tan fluctuante, porque es que el hipertiroidismo está para arriba y para abajo todo el tiempo y a veces es imposible cuadrarle al paciente como una dosis de metimazol y otros medicamentos que se utilizan para el hipertiroidismo. Y lo que decíamos, el paciente puede estar hoy bien y mañana con frecuencias cardíacas de 200. Entonces, esas fluctuaciones tan grandes y esos riesgos para la salud inmediata son los que a veces obligan a conductas muy agresivas con el hipertiroidismo más que con el hipotiroidismo. Y muchos se preguntarán por qué una odontóloga neurofocal hace parte del equipo y siempre los pacientes son evaluados por odontología. Bueno, gracias. Hablando de tiroides y odontología, podríamos hablar de muchas manifestaciones orales, aunque en realidad los pacientes siempre van a llegar controlados y vamos a encontrar que las recomendaciones siempre serán las mismas para que no se presenten, sobreinfecciones, puede haber muchas candidiasis, pero lo realmente importante y va a quedar como en duda por el tiempo fue lo que usted mencionó, doctor, del flúor. Desafortunadamente nos va a quedar la duda y como usted nos decía desde el principio, el diagnóstico no es tan sencillo. Muchas veces podríamos hacer un diagnóstico de tiroides, de afección de tiroides por contaminación, digamos, de mercurio o por una fluorosis. El flúor tiene efectos en nuestro organismo porque va desplazando todas estas otras vitaminas y todos estos alimentos que tú nos decías que podían o que se necesitaban, ocupan este lugar y lo mismo el mercurio. Entonces, desde la odontología, desafortunadamente no ha habido investigación como para poder corroborar esto. Entonces nos va a quedar también la duda si muchos pacientes están siendo formulados para manejo de tiroides con alteraciones que podrían ser por odontología, por manejos de materiales que contaminan el cuerpo. Esa sería como la principal duda que va a quedar aquí. Ya el manejo del paciente en sí de tiroides generalmente viene con soporte médico y no tiene ninguna alteración, de pronto manejar un poquito la anestesia, mayor educación, pero la duda siempre va a quedar con estos materiales. Me hace recordar la competencia que hace el mercurio con el selenio. Entonces, para explicar de una forma diferente, ustedes se imaginen, van para la casa y van a llegar a la casa y no le abren porque usted ya llegó. Así es eso, ya llegó y resulta que quien llegó es alguien que lo está reemplazando. Así pasa. Entonces llegó... Pero se deposita también en tiroides. Y el mercurio son las amalgamas, esas calzas grises que ustedes tienen.
pero es saberlas retirar, es tener un protocolo, es tener una evaluación desde el concepto de una especialidad de la odontología, que es la odontología neurovocal. Y ahí entenderán ustedes por qué yo ya no atiendo consulta. Nosotros atendemos en grupo. Siempre que llegan los pacientes, lo atendemos en grupo, hacemos una evaluación integral, odontología, psicoterapia, medicina interna, medicina integrativa, y de esta manera uno poder armar todo un rompecabezas para definir un diagnóstico y un procedimiento terapéutico. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.